Buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Bienvenidos a hoy miércoles que corresponde con la 29ª semana del tiempo ordinario. Hoy miércoles 20 de octubre, vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras que corresponden con el día de hoy. Bendiciones. Empezamos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Capítulo 6, versículos del 12 al 18. Que el pecado no siga dominando vuestro cuerpo mortal, ni seáis súbditos de los deseos del cuerpo. No pongáis vuestros miembros al servicio del pecado, como instrumentos para la injusticia. Ofreceos a Dios como hombres que de la muerte han vuelto a la vida, y poned a su servicio vuestros miembros como instrumentos para la justicia. Porque el pecado no os dominará. Ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No sabéis que al ofreceros a alguno como esclavos para ofrecerle, os hacéis esclavos de aquel a quien obedecéis? Bien, del pecado para la muerte, bien de la obediencia para la justicia. Pero, gracias a Dios, vosotros que erais esclavos del pecado, habéis obedecido del corazón a aquel modelo de doctrina al que fuisteis entregados, y liberados del pecado, os habéis hecho esclavos de la justicia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 123 dice lo siguiente: Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito el Señor, que no nos entregó en presa a sus dientes. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Hemos salvado la vida, como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Capítulo 12, versículos del 39 al 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprended que si supiera el dueño de la casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esa parábola para nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿quién es el administrador fiel? Y solicitó a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que le reparta la ración a sus horas. Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre postrándose así.
y os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa, mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y beber, emborracharse, llegará el amo y ese criado el día y a la hora que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado, que sabe lo que es su amo, quiere, y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra de Dios, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a reflexionar sobre esto, es muy importante lo que acabamos de escuchar ahora. Y sobre todo lo que está pasando en la Iglesia, nosotros como parte de la Iglesia también nos incumbe, todos. Pero es importante, es importante lo que está pasando hoy en la Iglesia y lo que nos dice el Evangelio de hoy, el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos del 39 al 48, es muy importante. Pero en primer lugar vamos a acercarnos a la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículos del 12 al 18. Es importante lo que es la diferencia entre el pecado de la carne y el pecado y el pecado material y el amor a Dios, el amor espiritual, el amor a nuestro Padre Celestial. Dice que el pecado no siga dominando vuestro cuerpo mortal, ni seáis súbditos de los deseos del cuerpo. No hace falta cumplir. El amor no es... Mucha gente joven de hoy en día confunde el amor con la relación sexual de la persona, y eso no es así. El amor es mucho más que eso. El amor no deja de ser la relación sexual de la persona, no deja de ser la punta de la uña de ese gran amor que debe ser. Eso es. Pero mucha gente hoy en día no lo comprende así. Sigue diciendo, no pongáis vuestros miembros al servicio del pecado. La fornicación, la lujuria, el abuso, todo eso es poner parte del cuerpo a miembros, a parte del cuerpo a ponerlos al servicio del pecado. Es mejor cortarse el brazo y subir al cielo que no ir al foso, al pozo de fuego, de azufre, al rechinar de dientes por culpa de un pecado no perdonado. Escuchar bien, es muy importante lo que vamos a hablar. Dice, ofreceos a Dios como hombres de la muerte, que de la muerte han vuelto a la vida. Dice, pide San Pablo, dice, ofreceos como hombres que de la muerte han vuelto a la vida. Esa resurrección con Cristo hemos resucitado también nosotros a la vida y nos ofrecemos como hijos de Dios, como ciudadanos del cielo. Nos ofrecemos. ¿Cómo somos ciudadanos del cielo? Porque hemos vuelto a la vida por Cristo. Y a partir de ese momento estamos ungidos a través del bautismo con el Espíritu Santo. Y somos ciudadanos del cielo. Dice, porque el pecado no os dominará. Ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues que pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De ningún modo. ¿No sabéis que al ofreceros a alguno como esclavos para obedecerle, os hacéis esclavos de aquel quien obedecéis? Bien del pecado para la muerte, bien de la obediencia para la justicia. Pero gracias a Dios, la gracia de Dios, vosotros que eréis esclavos del pecado, ahora sois esclavos del pecado. No somos esclavos del pecado, dice. Hemos obedecido a nuestro corazón. Habéis obedecido al corazón aquel modelo de doctrina marcada por Jesucristo, que fuisteis entregados y liberados del pecado, y os habéis hecho no esclavos de la muerte, sino os habéis hecho esclavos de la justicia, hijos de Dios, miembros de la luz, miembros del pueblo de Dios. Nos hemos hecho miembros del pueblo de Dios. Es la diferencia. El San Pablo ahí nos habla muy perfectamente y muy claro lo que tenemos que ser. Esclavos de la justicia. Esclavos de la justicia. Miembros, hijos de Dios. Hijos del amor de Cristo. Hijos como verbo. Nuestro Señor Jesucristo es miembro, es Dios con nosotros, es parte del Dios Todopoderoso, es el Hijo unigénito, y el Espíritu Santo habita en nosotros. Nosotros a través del bautismo, de la comunión, recibimos a Cristo. De la comunión recibimos a Cristo. El Espíritu Santo habita en nosotros. Nosotros somos criaturas de Dios. En nosotros, al recibir la comunión, recibimos no solo una de las partes de Cristo, una de las partes de Dios, recibimos el Dios trino, el Dios verdadero, el Dios omnipotente, lo recibimos en nuestro corazón. Ahí somos verdaderos, delante del altar, y nos sentamos y nos ponemos ante el Señor y decimos: gracias, Padre, gracias, mi Señor, por haberme escuchado. Porque un padre siempre escucha a su hijo. El Salmo responsorial, Salmo 123, lo dice muy claramente en la antífona: nuestro auxilio siempre es el nombre del Señor. Nuestro auxilio siempre es nuestro Señor Jesucristo. Es parte de nosotros. Sin Él no somos nada. Sin Él somos polvo. Sin Él no somos nada, porque Él es el verbo. Y la palabra, ya lo dice en el libro del Génesis, la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo el mundo, se hizo el universo. Es importante, hermanos, que lo comprendamos la profundidad a que llegan las Escrituras hoy, y más cuando ahora nos vayamos al Evangelio, porque el Evangelio tiene mucho que decir hoy, muy profundo, y tiene que llegar muy profundo a todas las personas que me están escuchando. Sé que muchas personas me escuchan, muchos. Les pido que le den si se suscriban, es gratuito, que no hay que pagar nada. Lo que da el Señor es gratis, hay que darlo gratis, nada más. Soy jubilado, nada más, y yo en mi tiempo se lo dedico al Señor, nada más. Y eso es lo que nosotros debemos, todos católicos, remangarnos, bajar a la arena y ponernos al frente como un gran ejército. Dice
El Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 39 al 48. Dice que en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprended que si supiera el dueño de la casa que ahora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Es lógico, ¿no? Yo si sé que el ladrón me va a entrar por la puerta, atranco la puerta, para que aunque el ladrón quiera abrir, no pueda abrir. Es importante. Pero lo mismo vosotros, estar preparados, nos dice el Señor, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Es importante esto, importantísimo. Tenemos que estar preparados en las lecciones, en la Biblia, en el conocimiento, en la sabiduría, en la oración continua, en el amor a Cristo, en los sacramentos, en todo tenemos que estar preparados, las velas encendidas y el aceite repleto. Tenemos que estar preparados para cuando venga el Hijo del Hombre. Ahí es lo que debemos y tenemos que estar siempre unidos y preparados. Pero dice, Pedro le preguntó al Señor, dice: Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? El Señor le responde, dice: ¿quién es Pedro? El primer papa. A ver si vais por dónde voy yendo. ¿Quién es administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre? Ha puesto al frente para que le reparta la ración a sus horas. ¿Quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que le reparta la ración a sus horas? ¿Quién es el administrador fiel? Pedro. ¿Quién puso al Señor al frente de la iglesia? Pedro. ¿Quién por norma, por lo que está estipulado en la liturgia, en la tradición, en la iglesia, en la Biblia, todo? ¿Quién es ahora el Papa? El que continúa dentro de la iglesia y el que es el Papa verdadero. Dice, escuchar que es importante lo que viene ahora. Dichoso el criado. El Papa, antiguamente, lo que es el papado, se le llamaba antiguamente, en los tiempos del Señor, el papá: te pondré al frente, te pondré como criado, te entrego las llaves del cielo. Es las llaves de la iglesia, es las llaves del poder, es las llaves del cielo. Ahí. ¿Y quién se las entrega? A Pedro, el Señor. Dice así, dichoso el criado a quien a su amo al llegar lo encuentre, por tanto es así. Dando la ración a sus horas. ¿Qué es la ración a sus horas? La palabra. ¿Qué es el alimento de Dios? La palabra, los sacramentos. La palabra, los sacramentos. Dichoso al criado que cuando llegue el amo encuentra al criado comportándose así. Lo está diciendo el Señor muy claramente. Y os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Si se porta así, se pondrá al frente de todos sus bienes.
Pero si el empleado, o sea, el criado, ¿quién es el criado? En el Antiguo Testamento la palabra criado viene de papa, es el papa, lo que hoy llamamos el papa, el vicario de Cristo, es el vicario, es el criado, el que está al frente, el que está como gerente. Bien, dice, pero si el empleado piensa, si mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarles a los mozos, a las muchachas, y a comer y beber y emborracharse, llegará al amo de ese criado del día y a la hora, y menos que lo espera, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera, y lo despedirá. Paramos ahí un segundo. Nos está diciendo el Señor al criado, yo te pongo a cargo de mi casa. Tú eres el guardián de mi palabra. Tú eres el guardián de mi liturgia. Tú eres el guardián de mi iglesia. Y yo te pongo al cargo de mi casa. Y yo, cuanto menos lo esperes, aparezco y te encuentro fuera de lo que está marcado como guardián de la palabra. No es mejorar, sino dos, entre comillas, el palabra, no. Esto lleva 2000 años aquí. Y seguimos leyendo, y seguimos aprendiendo. Esto no se cambia, ¿eh? ¿Por qué tenemos que cambiarla? Si el Señor no nos da orden para cambiarla. Esto es la palabra. Y esta palabra sale de Jesucristo. Y es el único que puede cambiarla. Nada más. Y para eso están los doctores de la iglesia. Ningún papa tiene esa autoridad. Ningún papa, ningún cardenal, nadie tiene esa autoridad. ¿Por qué no tiene esa autoridad? Porque solo son guardianes de la palabra. No pueden modificar la palabra. Dice, lo que haces en la tierra será atado. En el cielo lo que desates en la tierra será desatado. Pero ahí no se refiere a la palabra. Es tus acciones, las acciones en virtud de la palabra, lo que haces en la tierra en virtud de lo que yo digo, será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra en virtud de la palabra, será desatado en el cielo. Nada más. Nada más. Y no hay que confundir a la gente. No se puede confundir a la gente. No se debe confundir a la gente. Sigue diciendo que es muy importante lo que nos dice el Señor en el Evangelio de hoy. Aseguro que lo pone bien, pero si el empleado piensa, mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarles a los mozos, o sea, no es pegar o es una parábola que hoy en día sería apartando los que están fieles a la palabra, dejando a los que se olvidan de la palabra, apartando unos y dejando a un lado otros, y a vivir sin necesidad y olvidándose de bajarse al ruedo, a la arena donde estamos todos. Llegará el amo de ese criado ese día, y a la hora menos que lo espera lo despedirá. Cuando él llegue en ese momento el Señor y pase eso, usted fuera, condenándolo a la pena de los que no son fieles,
condenándolo a la pena de los que no son fieles. ¿Cuáles no son fieles? O al purgatorio, o al foso de fuego, al rechinar de dientes, al infierno. Lo dice muy claramente el Evangelio de hoy. Claramente. Tienen que leerlo poquito a poquito, despacio, y lo van a entender muy claramente. Sigue diciendo, el criado que sabe lo que su amo quiere, el criado sabe lo que su amo quiere, y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. ¿Qué significa? El criado sabe lo que dice la palabra y no la cumple. El criado sabe lo que, si la Iglesia, nuestra Madre Santísima, es la Madre de la Iglesia, y la Madre de la Iglesia en obras, apariciones reconocidas por la Iglesia, no ya vayamos a las otras, reconocidas por la Iglesia, no las cumple, como las apariciones de Ámsterdam, donde están reconocidas y aprobadas por la Iglesia, y donde se determina el quinto don mariano, y no las cumple, y sabe qué es lo que quiere el Señor, y no las cumple, recibirá muchos azotes. O en la tercera parte del secreto de Fátima, cuando explica nuestra Madre Santísima a Rusia, declararla, meterla dentro del Inmaculado Corazón de María, consagrarla al Inmaculado Corazón de María. Eso está reconocido, esos secretos, y no se cumplen. Dice, el criado que sabe lo que su amo quiere y no lo cumple, recibirá muchos azotes. Pero el criado que no lo sabe, o sea, el criado que no lo sabe, el gerente, el papa, o el que queráis ponerlo como nombre, el que no lo sabe, pero hace algo distinto de castigo, recibirá pocos azotes. Pocos. ¿Por qué? Porque no tenía conocimiento y no podía discernir. Pero el don de discernimiento se pide cuando tienes la presencia, sobre todo un santo, un papa tiene el discernimiento porque tiene la presencia del Espíritu Santo y puede pedir el discernimiento al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, muéstrame el camino, indícame si esto es correcto. Y el Espíritu Santo muestra el camino, claro que lo muestra, pero siempre se actúa con corazón. Siempre que se actúe uno con corazón. Con corazón, nada más. Por eso es importante, el criado que sabe lo que su amo quiere y no lo cumple, muchos azotes. Pero si no lo sabe, pocos azotes. Pero dice, al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Pero al que mucho se le confió, como no solo el Papa, si estamos hablando toda la curia de la Iglesia, al que mucho se le confió, pastores,
pastores que guían sus ovejas, tienen que guiar sus ovejas, más se les exigirá. ¿Qué dicen ahora en los sínodos que nos dicen ahora en nuestras diócesis? Que participemos, que demos tal, no. Eso no es. Yo no soy pastor para guiar mis ovejas. Yo soy oveja. Yo soy oveja. Yo no estoy consagrado para ser pastor. Por el momento no estoy consagrado para ser pastor. Por lo tanto, yo no tengo por qué ponerme a escribir o indicar lo que tienen que hacer obispos, cardenales, papa. No tengo por qué. Ellos, los que tienen que acercarse, pedir al Espíritu Santo que les guíe y llevarnos todos como pueblo de Dios a la casa del Padre. Es lo que está así. No es por participar todos. Es igual como hoy en día los tengo observado, yo como guardia civil lo tengo observado en muchos sitios. No, es que el hijo, el padre es muy amigo del hijo. No, el padre no es amigo del hijo. El padre tiene que ser el padre del hijo, y el hijo es saber que ahí está su padre y respetarlo como padre, no como amigo, porque el padre no es amigo del hijo. Lo mismo el cardenal o el obispo, el papa. Yo respetaré al papa, al obispo, cardenal, sacerdote, siempre que estén bajo la palabra de Cristo. Derecho canónico, canon 82. Ningún cardenal o obispo puede dejarse llevar por aquella doctrina que vaya contraria a la fe. Claro agua. Claro agua. Más claro agua. Muy bien. Es igual como yo como guardia civil, como policía judicial que soy. Ahora jubilado, pero como policía judicial que soy, como especialista, yo no puedo dirigirme a un juez, a un superior, o que me obligue a hacer una cosa contraria a los derechos y a las leyes. ¿Por qué? Porque con mi acción me convierto en cómplice. Me convierto en cómplice. Y no solo peca el que me pide la acción, sino también peco yo. ¿Me comprendéis? No hace falta pensar mucho, ¿verdad? No hace falta pensar mucho. Hermanos, hoy este evangelio es muy profundo. Tienen que remirarlo muy profundamente. Y la frase más clara y precisa nos dice: el criado que sabe que su amo lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El criado, en el Antiguo Testamento, era el Papa. El primer Papa era el criado. Dice: a ti te entrego las llaves de mi casa, de mi iglesia. ¿Y cómo mostró el Señor que iba a volver? En la tradición antigua judía, cuando lo pusieron en el sepulcro y resucitó,
Las sábanas, todas que envolvían al Señor, estaban todas sueltas, pero menos una. ¿Cuál? Las del rostro. Estaban perfectamente dobladas, encuadradas. ¿Qué significa que, según la tradición judía, cuando ese telar está encuadrado y guardado? Guárdamelo que voy a volver. Significa que vuelvo. Es la tradición judía. Y lo dice muy claramente. Y la gente no lo comprende. Mira otras cosas, pero no mira eso. Bueno, mi obligación como católico es ponerles encima de la mesa todo lo que hay. Ahora son ustedes el que elijan el camino de la derecha o el camino de la izquierda. Son ustedes bajo el discernimiento, qué camino elijo, el de la luz o el de la oscuridad. Hermanos, les dejo esa reflexión muy profunda. Hoy es muy importante, sobre todo el Evangelio de hoy, es muy importante para que lo reflexionen, lo valoren, se involucren profundamente y digan, es importante lo que nos está diciendo hoy el Evangelio. Hoy nos está diciendo el Evangelio muchas cosas de lo que está pasando hoy la propia Iglesia, esa purificación necesaria. Purificación necesaria. Hermanos, les dejo esta reflexión y valoren, analicen y utilicen el camino del amor siempre de Dios, el camino del amor de nuestro Señor Jesucristo, para llegar a la casa del Padre. Hoy estamos aquí, mañana no, porque no somos de aquí, somos ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos del cielo, como nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que estar, esto no deja de ser una peregrinación y una preparación de nuestra alma, de nuestro interior, con lo que nos dice nuestro Señor en las Sagradas Escrituras. Bendiciones, hermanos, que la paz de Dios esté con todos ustedes y su familia. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bendiciones.